A todos, gracias por acompañarnos. Estamos en el panel que ha presentado el Centro de Estudios Demográficos, el Grupo de Estudios de Migraciones Internacionales, dedicado a la migración internacional de cubanos en el contexto global, en el contexto hemisférico y global, a comienzos de la tercera década del siglo XXI. Escenario para el 2026 y desafíos para Cuba. Yo soy Antonio Aja, soy el director del Centro de Estudios Demográficos y moderador del panel. Me acompaña la máster María Ofelia Rodríguez Soriano, que presentará la migración externa de Cuba, balance de la situación actual y escenario hacia el 2026. Le seguirá el doctor Jesús Arbolella, que está enfermo y que vamos a pasar el PowerPoint, sobre el tema migratorio en el contexto bilateral Cuba-Estados Unidos y las elecciones presidenciales del 2024. A continuación, a la izquierda, el máster Rafael Betancourt, oportunidades y potencialidades para una mayor inserción de los cubanos residentes en el exterior en los procesos económicos en Cuba, incluido el desarrollo local. Y finalmente cerrará la doctora Consuelo Martín, la migración como solución a la crisis en una perspectiva psicohistórica. Entonces, por favor, comenzamos con María. ¿A qué hora debemos de terminar? 4:40. Okay. Así que más o menos le ajustaré el tiempo. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al profe Aja por la introducción. Y bueno, aunque el título de la presentación parece un tanto ambicioso, realmente yo no abordaré todas las cuestiones porque el panel irá paulatinamente desde diversas aristas, la política, sobre todo en el contexto de la relación bilateral Cuba-Estados Unidos, la económica, la psicohistórica y por supuesto también tendremos los comentarios oportunos de nuestro moderador activo, el doctor Antonio Aja. Pero de alguna manera yo voy a hacer la introducción de las cuestiones fundamentales, en un primer momento haciendo una especie de balance de la situación actual, el comportamiento en estos momentos y en los tiempos más recientes de la migración externa cubana y algunos desafíos entonces para la política migratoria y hacia la migración cubana en general. Ahí tenemos en pantalla algunos antecedentes importantes y un poco el contexto en el que se inserta la dinámica migratoria externa de cubanas y cubanos en la actualidad. Partiendo, por supuesto, de las modificaciones introducidas por el Decreto 302 de 2012, a partir del cual los cubanos tuvimos la posibilidad de permanecer al amparo de la modificación que se introduce en la ley migratoria vigente de 1976, la posibilidad de permanecer hasta 24 meses en el exterior y una vez vencido ese plazo, si era requerido, renovar el estatus de residente en el país, es decir, actualizarlo para mantener la residencia en el país y con ello, por supuesto, los derechos que esto implica. Y en virtud de esas modificaciones legislativas, también muchas personas que habían salido cuando estas todavía no se habían producido, retornan al país y se producen solicitudes de reasentamiento en el territorio nacional o de recuperación, como también se le llama, de recuperación en términos oficiales, de recuperación de la residencia en el territorio nacional. En estos últimos años también se dieron, a partir de ese momento, una serie de acontecimientos importantes en el tema bilateral Cuba-Estados Unidos, que están marcados. En 2015, un momento importante es la eliminación de pie seco, pie mojado, en términos migratorios, que marca de alguna manera el inicio al tratamiento de una migración menos favorecida con relación a etapas anteriores para los cubanos en Estados Unidos. Si bien sigue existiendo y se mantiene vigente la ley de ajuste cubano, que implica un tratamiento
todavía privilegiado para los cubanos con respecto a otros grupos de inmigrantes en los Estados Unidos. De cualquier manera, ya la eliminación de pie seco, pie mojado implica un cambio con respecto al tratamiento que recibía desde los años 90 cuando esta se puso en vigor. Por otra parte, por supuesto, el periodo de la administración Trump, que echa por tierra muchas de las medidas que había puesto en vigor Barack Obama, y en particular con respecto al tema migratorio se caracteriza por una política antiinmigrante muy fuerte. Además, se producen entonces los sucesos que traen consigo el cierre de las actividades consulares en La Habana, prácticamente de la embajada, y un incumplimiento de los acuerdos migratorios, contexto en el cual las pocas visas que se otorgaban, las personas tenían que acudir a un tercer país para tramitar sus solicitudes de visa para viajar a los Estados Unidos. En los años 18 y 19, las estadísticas no rebasan. En un año fueron 6.000 y tantas y en el otro 9.000 y tantas visas que se otorgaron solamente en función, visas estoy hablando, en las que están establecidas por los acuerdos migratorios entre ambos países. Por otra parte, las medidas de recrudecimiento del bloqueo, las más de 200 medidas y un acontecimiento que marcó la vida a nivel mundial, pero también para la sociedad cubana, que fue la pandemia de COVID-19 y las consecuencias que eso trajo, también en el ámbito migratorio, de cierre de fronteras, etcétera, pero en términos de la compleja situación económica que se agudizó a partir también de las condiciones de pandemia. En ese contexto se toma la decisión de establecer una moratoria para las personas que llevaban más de 24 meses en el exterior y que por razones de la pandemia entonces no podían retornar al país. Moratoria que por varias razones se ha decidido reiterar y mantener hasta la actualidad, y recientemente las medidas adoptadas en función de la extensión de la validez de los pasaportes por 10 años y la eliminación de las prórrogas también permiten que los ciudadanos cubanos puedan permanecer por periodos más prolongados de tiempo fuera de Cuba sin perder su residencia en Cuba. Ahí tenemos algunos datos que reflejan cómo se comportaron entre los años 2009 y 2021 la migración de cubanos hacia el exterior. Ahí, por supuesto, el periodo 19-21, el impacto de la pandemia 2021 está presente, pero desde el año 21 hacia acá, también un poco el efecto de, digamos, de contención que hubo durante el periodo de pandemia, el periodo de cierre de fronteras, la acumulación de ese potencial migratorio, propicia una movilidad importante a partir de noviembre de 1921, que hasta la fecha ha permitido que se incrementen significativamente los viajes de cubanos al exterior y también la cantidad de personas que deciden salir con diferentes propósitos. Pero en una dinámica que las modificaciones, el decreto ley modificativo de 2012, acentuó que fue precisamente el incremento de la temporalidad y la circularidad de la migración externa cubana. A diferencia de décadas anteriores donde había un predominio de las salidas definitivas del país, ahora lo que caracteriza la dinámica migratoria cubana por excelencia es la temporalidad, la circularidad migratoria y también el retorno. Algunos datos también relacionados con el incremento de las solicitudes de pasaporte dan idea del potencial migratorio o al menos de viajeros cubanos y de la movilidad externa de nuestra población. Ahí, por ejemplo, están reflejados en esa gráfica los viajes durante el año 2022. En ese contexto, Nicaragua y Estados Unidos eran los principales destinos por la vía regular. Recordemos que esto también puede introducir un sesgo,
porque no todos los viajes se propician por la vía regular fundamentalmente hacia determinados destinos, y este es el caso de Nicaragua, que no lo son en sí mismos. Muchas veces los viajes hacia Nicaragua son el inicio de un proceso que tiene etapas consecutivas de trayectoria irregular para otros destinos, y fundamentalmente Estados Unidos, que se ratifica, aún en un contexto que ha habido en las últimas décadas, desde las últimas décadas del siglo XX, de diversificación de los destinos migratorios, se ratifica a Estados Unidos como el principal receptor de la migración externa cubana. Ahí hay algunos datos también que hablan de la cantidad de personas que al amparo de la moratoria permanecían al cierre de 2022 fuera de Cuba. Estas cifras se han ido reduciendo paulatinamente porque durante el año 2023 han entrado muchas de esas personas, han viajado a Cuba, pero aún hay personas que permanecen por más de 24 meses fuera de Cuba, lo cual tiene un impacto para la sociedad cubana, tiene un impacto para la dinámica demográfica de la sociedad cubana y para todas las esferas de la vida de la sociedad en general. En el caso específico de Estados Unidos, desde el 59 hasta la fecha han entrado más de 1.100.000 personas, y en el año 2022 se calculan, según las estadísticas del Servicio de Aduana y Fronteras de los Estados Unidos, más de 313.000 migrantes irregulares cubanos. Solo en el mes de diciembre del 22 se calculaban más de 42.000. Y eso es uno de los factores que condiciona, unido por supuesto a la migración procedente de diversos países de Latinoamérica y el tratamiento a unos y otros, los acuerdos que estableció Estados Unidos con varios países de la región, pero en el caso de haitianos, nicaragüenses y cubanos, decidieron entonces retomar el programa de parol humanitario que en esos momentos estaba vigente ya para los venezolanos. Primero se introduce para los venezolanos, sabemos que hay un programa de parol que funcionó en décadas anteriores también para el caso de los cubanos, pero en esta fecha reciente la experiencia, el experimento, digamos, de alguna manera fue con los venezolanos y luego se extendió para cubanos, haitianos y nicaragüenses. En virtud de ese parol, hasta fines de agosto del presente año ya habían sido favorecidos con ese programa 45.000 cubanos, no todos saliendo desde Cuba, unos 30 y pico mil personas saliendo desde Cuba, y otros fueron otorgados a cubanos desde otros países, fundamentalmente desde México. Es importante destacar aquí que un 18% de las personas que les ha sido concedida el parol son profesionales y técnicos, y eso tiene un impacto significativo también en términos del desarrollo científico-técnico de la sociedad cubana, económico, etc. Y las provincias más representadas en esas personas como emisoras de esos migrantes son La Habana, Villa Clara, Matanzas, Camagüey y Artemisa, en los 5 primeros lugares. En el año fiscal 2023, entonces, en general, se calculan hasta el momento más de 184.000 personas que han entrado procedentes de Cuba por las fronteras de los Estados Unidos. Es lógico que con la implementación del parol en un primer momento hubo una especie de disminución o contracción de las salidas hacia Nicaragua, pero ya en fecha reciente estas han vuelto a crecer significativamente. Y yo les pongo un dato ahí que puede resultar curioso. Las aerolíneas que viajan a Nicaragua han tenido ganancias por más de 750 millones de dólares en este contexto, lo que da una idea del dinamismo de los viajes y de la movilidad hacia ese país. Aquí, bueno, realmente lo que está reflejado es cómo cuando se disminuyeron los viajes a Estados Unidos y Nicaragua, entonces no disminuyeron drásticamente los viajes en sentido general y las salidas en sentido general, porque se mantuvo la movilidad de los cubanos hacia otros países de destino, porque hay hay cubanos en más de 130 países del mundo, pero ciertamente hay unos 15 que concentran importantes cifras de cubanos en los asentamientos allí establecidos. Por otra parte, las restricciones de la era de pandemia, conocidas como el título 42, que permanecieron vigentes
en el caso de Estados Unidos hasta el 11 de mayo del 23, y no obstante, ahora se abrió recientemente una nueva etapa de deportaciones, pero al amparo del llamado Título 8, que implica una prohibición de reentrada a los Estados Unidos por 5 años. Es decir, las personas que son deportadas bajo el Título 8 no pueden entrar nuevamente a Estados Unidos mínimo en 5 años. Y hasta la fecha hay alrededor de 300 cubanos deportados. Esa es otra de las categorías en las cuales los cubanos son retornados al país de manera involuntaria, es decir, forzosa. En el escenario que se proyecta, pensamos que se mantendrán las deportaciones, también aunque en menor cuantía, hay casos de reembarcados que superan las cifras de 100, y no solo desde los Estados Unidos, sino desde diferentes países y por diferentes causas, en las cuales se declaran fundamentalmente en la categoría de inadmisibles y son devueltos una cifra de cubanos al país. Y un ejemplo de ellos es Rusia. Se restablece en estas circunstancias recientes también el programa de lotería de visas o sorteo. Aunque los cubanos fueron para el año fiscal 2023 el grupo más favorecido, fueron apenas 1.358 las que se otorgaron, y ya divulgaron la cifra para el año 2024, que es un poquito, ligeramente inferior, de 1.235. En sentido general, haciendo un balance, ¿no?, del flujo migratorio en este periodo, cabe destacar, en primer lugar, que las características y cualidades del potencial migratorio cubano y de la migración externa cubana no difieren de las apreciadas en los flujos de cubanos hasta el momento, ni en las que han hecho las trayectorias por la ruta sur y centroamericana, ni en las que aplican para el parol, aunque hay diferencia en las características de las cubanas y cubanos que migran por las diferentes vías, regulares e irregulares. Están representadas todas las edades de 0 a 64 años, aunque predominan las que están comprendidas entre los 20 y 40 años, es decir, estamos hablando de una población migrante predominantemente joven, en plena capacidad productiva y reproductiva, lo cual representa un desafío para la dinámica demográfica y para la sociedad cubana en general. El 68% son menores de 40 años en sentido general. Aunque con menor representación, también hay presencia de niños de 0 a 9 años y adultos mayores de 60 a 69 años. Aunque es mayor la presencia de hombres, no obstante, hay una feminización y una participación importante de las mujeres, diferenciada también según la vía utilizada para salir del país, porque es menor en el caso, por ejemplo, de las salidas por mar, es donde las mujeres están menos representadas, pero en términos generales hay una feminización de la migración externa cubana, como la hay de la migración en la región de América Latina y el Caribe y de la migración a nivel global. En una investigación realizada por el Grupo de Estudios Migratorios del Centro de Estudios Demográficos en el año 2021, con una muestra de 6.397 cubanos estudiados a partir de las características de una base de datos y con 130 devueltos entrevistados, se confirma que las causas principales de esta oleada migratoria están asociadas a las carencias económicas, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo, elementos que mencionamos, factores que mencionábamos anteriormente, por la pandemia de COVID-19, pero también a las expectativas de satisfacer sus necesidades de forma inmediata y sobre todo en este caso particular en Estados Unidos. Pero no se limitan a las razones de tipo económico ni a las motivaciones de índole económica. Se ratifica la multicausalidad del fenómeno migratorio porque las causas son tan diversas como las experiencias e historias de vida personales de cada uno de los sujetos involucrados. ¿Ya? Bueno, entonces lo dejo aquí y cualquier otro comentario para... un minuto. Bueno, las devoluciones. También en función del acuerdo de devoluciones existente entre Cuba y Estados Unidos, siguieron en ascenso. Se computan ya 209 operaciones y 11.781 migrantes devueltos por autoridades de 5 países fundamentalmente.
En lo que va de año, hasta el 5 de septiembre de 2023, estábamos hablando, disculpen, el dato que di anteriormente es de 2022, en 2023 se han reportado 102 operaciones con 4.264 personas devueltas. Esto se mantiene como un proceso en activo, se prevé que se mantenga al menos en el corto y mediano plazo en función de los acuerdos vigentes y ratificados en las rondas de conversaciones migratorias. Aunque por supuesto el futuro de la migración y sobre todo de la migración Cuba-Estados Unidos dependerá en muy buena medida de un conjunto de variables sobre las cuales se estará comentando en lo adelante y en particular de el proceso eleccionario en Estados Unidos de 2024 y las medidas que adopte la administración que resulte electa para la presidencia de ese país. Lo voy a dejar acá y cualquier otro elemento después lo comentamos. Muchas gracias. Vamos a hacer todas las presentaciones y después pues a continuación vendría el doctor Jesús Apolella. La voy a comentar brevemente algunos hechos para comprender las actitudes políticas de la comunidad cubana sobre Estados Unidos, cubanoamericana. Los cubanoamericanos constituyen el grupo latino más conservador dentro de los Estados Unidos. El origen de clase, todas las diferentes oleadas que han ido llegando, los conflictos con el Estado cubano, así como los momentos de la forma de emigrar, han influido en este comportamiento. Hay una gran diferencia, como se conoce, entre las primeras oleadas y las últimas, digamos, los 80 hacia acá, que han ido marcando el devenir incluso de las posiciones políticas de los cubanos dentro del contexto de la sociedad norteamericana y en particular de los latinos de Estados Unidos. Este conservadorismo, sobre todo su expansión a escala mayoritaria, constituye una de las tendencias adquiridas en Estados Unidos, lo que no se corresponde con las tradiciones políticas de los cubanos. La historia incluso de la presencia cubana en los Estados Unidos lo que marca esencialmente que ha estado vinculada a los procesos revolucionarios en toda la historia de Cuba, sea en las luchas anticolonialistas como sea posteriormente en las luchas neocolonialistas, antineocolonialistas hasta la actualidad. Sin embargo, el elemento disfuncional es que a partir del año 59 esto se convierte en otra etapa, en otro momento, que es lo que estamos viendo. El voto cubanoamericano se concentra en la Florida, como es conocido, más del 85%, 90% de los cubanos que están en Estados Unidos están en la Florida, 62%, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. La concentración impone sus normas también en la conducta política, como es conocido. La función contrarrevolucionaria asignada por Estados Unidos a la migración cubana, así como el control de la extrema derecha del enclave, ha alentado las funciones revolucionarias y determinado sus inclinaciones políticas. Es conocido también que desde que triunfa la revolución cubana comienza un éxodo con características muy particulares desde Cuba hacia los Estados Unidos, marcado en primer lugar por todas las clases, sectores sociales que son desplazados, por el político, económico. Por el triunfo de la revolución se concentra en Estados Unidos, en el sur de la Florida, como una pieza funcional de la política norteamericana contra la revolución triunfante, y ahí hemos tenido diferentes momentos hasta la actualidad. El control político de extrema derecha ha traducido estas actitudes en el voto mayoritario a favor de los republicanos, es decir, 52% republicanos, 26% demócratas y un 22% independientes. Más o menos se ha ido moviendo en diferentes etapas, lo cual tiene que ver también con la llegada de nuevos flujos migratorios desde Cuba hacia los Estados Unidos, que es un elemento también importante a conocer. Es decir, la migración cubana hacia Estados Unidos no se ha detenido, se ha mantenido. El crecimiento demográfico, el crecimiento sociopolítico de esta migración está básicamente dada no por las generaciones que nacen allí, sino por todos los que siguen saliendo de acá. El otro. ¿Por qué voto republicano? Bueno, han explotado la opción de la invasión hacia Cuba, objeto básico de la contrarrevolución. Son los primeros años, digamos, los primeros 20 años prácticamente de la gestión de la revolución en el año 59. Han trabajado mejor el voto cubanoamericano en cada local, los republicanos. Han servido para catapultear a los políticos cubanoamericanos, es decir, todo el entramado dentro del sistema legislativo norteamericano y también administrativo de origen cubano. El otro. Proporcionalmente los cubanoamericanos son el grupo latino mejor representado en el sistema político norteamericano, es decir, se conoce que los latinos, siendo actualmente la primera minoría étnica en los Estados Unidos que sobrepasa a los afro-norteamericanos, realmente no tienen la misma visibilidad política, a diferencia del caso cubano, que sí hay una visibilidad política diferente. El otro.
3 senadores federales, 7 representantes federales, presencia en la burocracia gubernamental y partidista a todos los niveles, de acuerdo a sean demócratas o sean republicanos, la administración norteamericana, 3 senadores estaduales, 8 representantes estaduales, gobernadora de la Florida y 3/4 de cargos electivos en el condado de Miami-Dade en particular, donde se concentra, como también es conocido, la inmensa mayoría de la presencia de origen cubano. El otro. A pesar de que la Florida ha transitado de demócrata a republicano, el voto cubano por los republicanos ha disminuido en un 15% en los últimos 20 años y ha alcanzado tope cerca de un 50% durante la administración de Barack Obama. Con Bush fue el 75% y con Trump llegó el 60%. El otro. El conservadurismo cubanoamericano se diferencia del patrón conservador nacional. Ileana Gross fue representante de origen cubano durante mucho tiempo, aunque el trumpismo los ha acercado. Es decir, hay un proceso con la administración Trump de acercamiento de posiciones y de reverecimiento de posiciones ultraconservadores dentro de los cubanos. El otro. El patrón conservador se intensifica en los políticos de este origen en la medida que dependen menos del voto cubanoamericano. Es el caso de Marco Rubio y de Cruz. El otro. A escala nacional o estadual, el voto cubanoamericano no es decisivo, ni siquiera en Miami-Dade, contrario a lo que se pueda pensar y muchas veces se trabaje por los medios de comunicación, donde se concentra el 42% y constituye el 36% de la población. En el 2020 lo ganó Biden y lo perdió Rubio, Marco Rubio, solo DeSantis en los últimos años pareciera que reverdece. El otro. El voto cubanoamericano ha perdido importancia en la medida en que la Florida se ha convertido en un estado republicano, es menos decisivo. La Florida hoy sigue siendo cubana, lo que pasa es que también la Florida hoy es centroamericana, es suramericana, con un peso importante de inmigración. Ahí el voto, por supuesto, que lo deciden los que son ciudadanos norteamericanos, es otro punto importante, porque muchas veces perdemos de vista eso, pensamos de que está lleno de latinos y los latinos no, son los latinos que son ciudadanos norteamericanos dentro de ese contexto, no todos los latinos en Estados Unidos. La importancia política de los cubanoamericanos nunca ha dependido del voto, sino del acceso al poder y su funcionalidad respecto a la política hacia Cuba. Es decir, la funcionalidad que tienen los cubanoamericanos ha estado desde el primer día de triunfo de la revolución hasta el presente a partir de los intereses imperiales de Estados Unidos contra la revolución cubana. Es otro punto importante que se mueve sobre esa base. Y las posiciones políticas de los cubanos ha estado en dependencia de esa política y de esos cambios. Es otro punto importante de conocerlo. Independientemente de que muchas veces se puede pensar de que hay una independencia de los cubanoamericanos desde el punto de vista político, me modesto entender, y creo que por ella también, es que no. Eso está en dependencia en particular de los intereses norteamericanos contra la revolución cubana. El otro. Esta funcionalidad es lo que ha decidido la inclinación del voto, por el caso de Obama. Como dice Guillermo Garnier, en el caso de Cuba, el voto cubanoamericano se ha desplazado en un sentido u otro en dependencia de la política gubernamental y no al revés, es lo que estaba señalando. Dado que ha primado la hostilidad en la política hacia Cuba, la extrema derecha ha consolidado su hegemonía en la comunidad. La extrema derecha depende del mantenimiento de esa hostilidad y no puede desarrollarse en la convivencia. Eso es otro punto importante. Es decir, el elemento aglutinador de la extrema derecha de origen cubano en Estados Unidos y de la extrema derecha en los Estados Unidos con relación a Cuba tiene que ver con esa intransigencia, con esa oposición, con esa injerencia. Y es el elemento que matiza este proceso. Adelante. Debilitar a la extrema derecha debe ser una prioridad en la política cubana hacia la emigración. Incrementar el contacto con Cuba es el recurso fundamental de la política cubana para lograr este empeño. El otro. Cuba no es una prioridad para la determinación del voto cubanoamericano, 5,8%, pero sí lo es para la legitimidad étnica y el acceso al poder de los grupos políticos cubanoamericanos. Existe una minoría consistente que se opone a la política contra Cuba sin importar el gobierno de turno. Y aquí lo tenemos ver. Esto tiene que ver con los Cuba Poll que realiza Guillermo Garnier en el sur de la Florida contra el bloqueo. En 2000 fue 35% y ahora subió al 37,37%. Ojo, aquí hay que ver además el momento de arribo de las personas que se han levantado la opinión. Bien, y los años que llevan a Estados Unidos como elementos importantes para saber después el voto. El otro.
Esta actitud está sobrerepresentada en los descendientes y los nuevos emigrados, a pesar de los retrocesos debidos a Donald Trump y la situación interna de Cuba. ¿Por qué a los nuevos emigrados? Porque, como decía, la emigración cubana no se detiene. El crecimiento lo dan los que salen de acá, y esos que salen de acá son los portadores hoy de un nivel de intransigencia que pareciera que se reverdece en ese escenario, pero que ese nivel de intransigencia se está dando aquí en Cuba. Y se gesta en Cuba. Se manifiesta allá, pero se gesta en Cuba. Relaciones diplomáticas con Cuba, los descendientes, el 77% en el 2018, el 72% en el 2020. Nuevos emigrados, el 75% en el 2018, el 62% en el 2020. Y aquí está la explicación de lo que estoy diciendo. Y el total en el 2020, el 56%. Contra el procleo, los descendientes, el 60% en el 18 bajó a el 50% en el 2020. Y los nuevos, 60% en el 18, 44% en el 2020. El otro. El contacto con Cuba establece la línea de demarcación entre la posible convivencia al margen de diferencias políticas y la contrarrevolución militante, antagonismo y el enfrentamiento. La política hacia Cuba no se decide en Miami, pero sí la comunidad cubano-americana es altamente funcional a su implementación. Ni Estados Unidos puede dejar de tener en cuenta a la comunidad cubano-americana en su política hacia Cuba, ni Cuba puede ignorarla en su política hacia los Estados Unidos. Al margen de la relación con Estados Unidos, la inmigración constituye un problema nacional para Cuba, como tal debe ser abordado. Hasta aquí la presentación de Apoleya, que la hago mío porque en gran medida pensamos lo mismo en este hecho. Entonces doy la palabra a el máster, pero también doctor Rafael Betancourt. Bueno, lo primero que queremos destacar es una frase de nuestro presidente. No, eso no es una frase de nuestro presidente, eso está en otro lado. Lo que decimos nosotros es que los cubanos residentes en el exterior forman parte de la gran nación cubana y constituyen un potencial para contribuir a su desarrollo y a su bienestar, particularmente al desarrollo local de las comunidades de origen y otras en donde están vinculados. Nosotros consideramos que hay 4 áreas de contribución posible de los cubanos residentes en el extranjero a la economía cubana, posible y real. Una es el turismo, las remesas, la inversión extranjera y la colaboración económica. Vamos a hablar un poquitico de cada una de estas, ¿no? Bueno, desde 2016, con excepción del 17 y el 18, la comunidad cubana en el exterior ha sido el segundo mayor emisor de visitantes a Cuba después de Canadá. Sin embargo, el MINTUR carece de estrategia para fomentar el turismo de los cubanos residentes en el exterior. En el 2018, los CRE promediaron 11,2 días de estancia media para un total de 6,7 millones de turistas día. Es el término o la estadística de turistas día es más importante que el número de arribos, porque es realmente el número de días de estancia, ¿no? Entonces, el promedio de días de estancia de los visitantes internacionales fue de 9 días, contra 11,2 de los cubanos. Los turistas alojados en casas particulares promedian 2 y 3 veces el número de días de estancia que aquellos que se hospedan en hoteles. Por lo tanto, su impacto en la economía es mucho mayor. Y entonces, aunque muchos asumen que los cubanos residentes en el exterior se hospedan en casas de familiares, no todos lo hacen. Algunos se quedan en casas de alquiler y otros van a los hoteles. Incluso, muchas veces van a los hoteles que contratan sus familiares en Cuba. De modo que las cifras de turismo nacional muchas veces están sesgadas porque contienen una cantidad de personas que son realmente cubanos residentes en el exterior. En conclusión, los emigrados cubanos permanecen más días en el país
y tienden a hospedarse en casas particulares. La contribución en especie y en efectivo a los familiares en Cuba, más sus propios gastos de estancia, constituye una importante contribución a las economías locales, tanto del sector estatal como el privado. Por lo tanto, es inexplicable que a las autoridades del turismo, su segundo más importante mercado prácticamente es ignorado. No hay una política de fomento ni de estímulo de ese turismo. Remesas. Bueno, Cuba, como ustedes saben, no publica cifras de las remesas que recibe. Por lo tanto, estamos obligados a utilizar los estimados de los extranjeros, que varían significativamente. Y uno de los más constantes y con más mala leche, para verlo de la verdad, es el Havana Consulting Group, que dirige Emilio Morales, que es una empresa consultora con sede en Miami, que lo que hace es combinar su estimado, que no sabemos cómo lo logra, pero su estimado de las remesas en efectivo con las remesas, con el valor de las mercancías importadas, o sea, las remesas en especie. Y calculó que en el 2022 eso ascendió a 2.000 millones de dólares. Ahora, acaba de salir una publicación de él donde él calcula que en los 30 años de que se abrió Cuba a la remesa, ha recibido 52.000 millones de dólares en efectivo y 50.000 millones de dólares en especie. 100.000 millones de dólares en 30 años. Que si es un cálculo que podemos confiar en él, yo no lo sé, es una cifra que supera con creces otros flujos de ingresos extranjeros, de capital del extranjero. José Luis Rodríguez estima que alrededor del 50% de lo que se recibe en remesas se invierte. O sea, las remesas pasaron de ser una cuestión de sobrevivencia para los familiares en Cuba a una de aumentar el nivel de consumo, y ya a partir de los años de la década esta anterior, de un capital de inversión. Él calcula el 50%. Eso sería en el 2017 que el monto estimado de inversión de las remesas invertidas en el sector privado duplican la cifra de inversión extranjera directa en el sector estatal. Las inversiones a partir de las remesas en el sector privado son de carácter informal, principalmente a familiares y amigos, y no tienen respaldo jurídico ni seguridades para los inversionistas. Por lo tanto, se limita muchísimo cualquiera que esté haciendo eso como inversionista. El que lo está haciendo para ayudar a su familia o lo que sea, corre un gran riesgo porque no hay ninguna seguridad. Bueno, de ese estudio que cito, que es de hace prácticamente un par de semanas, calcula Morales que hay un potencial de 20.000 millones de dólares en remesas en 24 a 36 meses. O sea, alrededor de 10.000 millones de dólares anuales comparado con 2.000 millones en el 22. Eso, por supuesto, es su cálculo. El otro tema es la inversión. Los ciudadanos cubanos con residencia permanente y capital en el exterior no están limitados a invertir en la isla. Fíjense, no es que puedan, es que no están limitados por la ley 118. Pero en la práctica no existe un marco regulatorio para la inversión extranjera directa en Cuba. O sea, para invertir con el sector estatal no hay un marco regulatorio para hacerlo. El MINSEX puede invitarlos a que vengan a la Feria de La Habana y a hablar de una serie de cosas, pero en realidad marco legal no existe. O sea, hay algunas experiencias puntuales de las cuales no son públicas y que alguna vuelta le habrán hecho a la regulación. Los residentes permanentes en el país no están incluidos en esta ley, la ley de inversión extranjera. Sin embargo, los residentes permanentes en el país pueden ser socios de MIPYMES y de cooperativas, y los cubanos residentes extranjeros no pueden serlo. Entonces, los cubanos residentes extranjeros invierten en el sector privado, como decíamos, a través de familiares y amigos, o recuperan su residencia y entonces invierten directamente como un cubano más. ¿Qué ha pasado?
que esto genera diferencias entre unos y otros ciudadanos cubanos. Se trata a los extranjeros, los reconocemos como cubanos, los tratamos como extranjeros y se les otorga más derechos que los que vivimos en Cuba. La próxima, colaboración internacional. Bueno, la presencia de los cubanos residentes en el extranjero como donantes está presente a través del ICAP, del MINSEX, de otros organismos nacionales, pero no existen mecanismos para las contribuciones descentralizadas a los gobiernos locales, a los proyectos de desarrollo local o a la sociedad civil. O sea, no hay ningún mecanismo para atraer donaciones o colaboración o aporte a al sector de la sociedad civil, solo a través de el ICAP, etcétera, etcétera. Para no hablar de los proyectos de desarrollo local, no quiero meterme en esa, pero los proyectos de desarrollo local, que pudiera ser un espacio ideal para que contribuyan los cubanos residentes en el extranjero, están completamente trabados, y no es solo en este tema, están trabados en recibir cualquier tipo de aporte en moneda dura, no pueden abrir cuentas en dólares, en fin, no quiero ni meterme en ese tema, porque eso sí es un nido de avispa. Entonces hay, como diría nuestro querido y ausente Arboleda, hay una subjetividad negativa, particularmente a nivel local y en determinados organismos de la Administración Central del Estado. Y un ejemplo es el caso del pelotero Giovanni Céspedes, que se ofrece a financiar la reconstrucción del malecón de su natal Campechuela y el gobierno local se lo niega. Y sin embargo ahí viene el INDE a invitarlo a integrar el Team Cuba. Ustedes se imaginarán las contradicciones que existen, porque realmente si yo soy un presidente de un gobierno municipal en cualquier municipio de Cuba y me dicen que va a venir un cubano residente en el extranjero a invertir o a donar o a arreglar el parque o a arreglar el círculo infantil, y yo le digo que no, porque yo no sé lo que me va a caer de arriba, me puede caer tremenda ladrillo en la cabeza. Y entonces, si no hay, y eso lo hablamos, algunas recomendaciones, para no extender esto demasiado: descentralizar las capacidades de decisión en materia turística a favor de los municipios, apoyados en los observatorios demográficos, que le puede decir dónde están sus emigrados, dónde viven, qué posibilidades tienen de contribuir, de aportar, cómo llegar a ellos. Y eso apoya también el turismo local. Propiciar las remesas productivas, que es como le llamamos a las inversiones a partir de las remesas, creando mecanismos que puedan aportar a la inversión, a proyectos de desarrollo local, etc. Por ejemplo, hay un proyecto hace tiempo con el Banco Nacional de crear un fondo para construcción de viviendas que le asegure incluso un retorno tanto a los que colocan los fondos como a la familia. Todavía está sin aprobar. Y puse como ejemplo el programa 3 en 1 de México, que el gobierno mexicano asegura que las autoridades federales, estatales y municipales comprometan $1 por cada peso recaudado por las asociaciones de migrantes en el extranjero para financiar proyectos de interés en sus comunidades locales. El flujo, que ya alcanza decenas de millones de dólares, y ha resultado muy exitoso. Pudiéramos hacer algo similar. Facilitar el envío de remesas en especie. Tenemos que revisar las normas que facilitan o dificultan este servicio. Una de ellas de las cuales es que nada más que se puede importar para consumo personal, no por fines comerciales, cuando todos sabemos que eso se viola, pero así por todos lados, y los hacemos, el gobierno se hace de la vista gorda en cuanto a esto. Facilitar las inversiones de todos los cubanos, tanto los residentes en Cuba como el extranjero, en todos los sectores, el estatal, el privado, el cooperativo. Y diríamos el nefasto Deng Xiaoping, que decía que no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Entonces, capital es capital. Facilitar las contribuciones, donativos, préstamos de emigrados y retornados, retornados a proyectos sociales y culturales de las localidades. Fomentar los vínculos sociales, culturales y deportivos con sus lugares de procedencia. Crear cuentas para donativos en los gobiernos locales.
identificar áreas de interés de los cubanos residentes extranjeros para participar en el desarrollo del país. Y por último, aprobar e implementar una política integral para la atención de los cubanos residentes en el exterior que abarque, integre e incorpore a todas y a todos en el desarrollo del país y tenga validez a todas las escalas territoriales, para que ese gobierno municipal no se asuste cuando venga con una propuesta de contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. En mi función de moderador sí debo de aclarar que lo que Rafael mencionaba, el tema del pelotero, ya se modificó, lo cual no cambia para nada las recomendaciones que Rafael ha hecho, pero ya se modificó. Y hay otras experiencias más en el país ya en este orden, repito, que no cambia para nada la necesidad de establecer las normas de todo este proceso. La doctora Consuelo Martín. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos escuchado y estamos hablando de tema migratorio. Quienes se mueven son personas. Cuando pensamos en la dinámica demográfica y lo que afecta al país, otra vez estamos hablando de seres humanos, de personas. Entonces, desde mi área de investigación, que es la dimensión psicosocial, esa dimensión subjetiva, lo que les quiero compartir es cómo la migración es una solución, entre comillas, a la crisis, en una perspectiva psicohistórica. ¿Qué ha pasado después de la revolución? Yo creo que lo primero, sí, esa misma. Lo primero que les voy a mostrar son 3 laminitas. La primera es qué es la crisis desde el punto de vista psicológico, cómo se entiende. O sea, es un proceso de desestructuración y nuevas estructuraciones de la vida cotidiana. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucede? Es que hay una doble ruptura en la subjetividad cotidiana, en la cual las necesidades no se satisfacen de la misma manera. Se rompe la forma conocida por los seres humanos de satisfacer las necesidades. Y también la doble ruptura radica en que los hechos no concuerdan con la representación social que tenemos de los hechos. Cuando eso sucede, y los invito, que probablemente lo están haciendo sin que yo los haya invitado, a reflexionar en medio de la crisis de la vida cotidiana en la que estamos inmersos en este momento, si hay una forma de satisfacer las necesidades socialmente disponible y si hay los hechos de vivir la vida y la representación que nosotros tenemos de cómo se vive la vida. En esa doble ruptura, en ese espacio donde se desestructura la vida cotidiana y hay que emerger un nuevo equilibrio para poder reestructurarla, es donde aparecen un montón de, todavía, mucho rato más adelante será, un montón de estrategias para paliar la crisis, para buscar de nuevo ese equilibrio, reestructurar la vida de las personas. Y esos efectos se buscan de manera individual, de manera colectiva, en las familias, en grupos, donde la sociedad tiene que responder a toda esa dinámica. Y cuando digo la sociedad, es multiniveles, no solo en el discurso político, no solo en el discurso jurídico, no solo en el discurso mediático, es la integración y la articulación de todos ellos a sabiendas de que hemos vivido diferentes momentos de desestructuración de la vida cotidiana en las cuales las causas encuentran en la emigración una salida a resolver las causas. O sea que la migración deviene efecto, deviene consecuencia, deviene estrategia para paliar la crisis desde el punto de vista subjetivo, no solo individual, sino también colectivo y a diferentes niveles. Entonces, yo rápidamente, como ustedes vieron, escogí 3 láminas para poner aquí y compartir esto para que no resultara muy tedioso, pero yo siento que como todos estamos precisamente vivenciando una crisis, estamos vivenciando una etapa durante, podemos llamarle la crisis económica, fines del 19, la crisis sanitaria de la pandemia durante 2021, y se extienden y se articulan en el 22 y en el 23 por todos los que me antecedieron han explicado. Entonces, ¿qué sucede? Que a nivel afectivo, yo vivencio, depende de la generación en que me encuentre, cómo voy a satisfacer mis necesidades, dónde están esos posibles paliativos. Y vuelvo y miro y digo, bueno,
aquí se toman estas medidas, después se viran para atrás. Aquí se abre por aquí y luego cierra por allá. Allí está la política de Obama que generó ilusiones, esperanzas y expectativas, y llegó la de Trump que la cerró. Y estoy poniendo ese ejemplo porque estamos hablando del tema migratorio y porque Estados Unidos es el país destino principal de nuestra migración, pero no el único. Entonces, ¿qué pasa a nivel cognitivo, a nivel racional? Las experiencias que tengo no responden, no encuentro esperanzas, proyectos de vida, estructuración de mis expectativas dentro de lo conocido. Y por lo tanto, a nivel comportamental, es posible que encuentre un lugar la emigración y la migración, y ahora le quito la E, como movimiento de la población, como intercambio, como vínculo con el país de origen que me permita paliar la crisis. Entonces, yo decía que quería presentarlo desde una perspectiva psicohistórica. ¿Qué quiere decir eso? Estos acontecimientos históricos, estas leyes, estas situaciones que las estoy entendiendo como la desestructuración de la vida cotidiana, como crisis, son las causas que propician la emigración. Porque se dice desde el punto de vista psicológico en la literatura, y que conste, no es para Cuba, es en la literatura de la psicología social, escrita en otros países y para otros contextos históricos, que la emigración se articula como una evasión a la presión de lo cotidiano en crisis. Yo siento que me voy a quitar esto y le acompaña la satisfacción inmediata de todas mis necesidades en otro lugar. Esto, que es un fenómeno psicológico, tiene un resonante continuo y constante en esa proyección que está después de la Revolución Cubana, de ser la migración cubana privilegiada por determinadas leyes como la ley de ajuste, etcétera, etcétera, para vivir en Estados Unidos de manera satisfacer sus necesidades de manera inmediata, pero también porque hay unos vínculos familiares que son factores de atracción y hay factores de expulsión que son las que están circunscritos en la crisis. Entonces, ¿qué es? Ahora sí la próxima. En algunos estudios que hemos hecho durante 30 años, hemos podido sintetizar cuáles serían las causas para emigrar desde esa perspectiva psicohistórica, cómo lo han sentido, lo han padecido y han decidido tomar esta acción de emigrar las personas que se han visto involucradas en esas crisis de la vida cotidiana de distintos periodos. Entonces, vamos a poner, ahí están los periodos, ¿no? Vamos a ver la primera, vamos despacito. ¿Qué pasaba en los 60 y los 70? La Revolución Cubana es una crisis en la vida cotidiana. Muchas personas salen, otras personas regresaron, pero no hubo una relación diáfana de vínculo, de ir y virar, sino hubo una separación hasta los años 70 de ese movimiento y solamente era, ustedes se lo saben, no se los voy a contar, hacia afuera, hasta el momento del diálogo de 78. Entonces, en los 80, voy a pasar rápidamente, se produce otro momento de crisis en términos relativos a la migración que se focaliza en el año 80. Rápidamente, crisis económica de los 90, y eso que dice actual, que era primera parte del siglo XXI, ya está lejos de lo actual, pero lo actual se los comentaré cuando les hable del futuro. En esa lógica, ¿cuál es la causa que se ve como la causa que me impulsa a tomar esa decisión de emigrar? Bueno, pues en todos los estudios que hemos hecho es la situación económica desfavorable. Ante una situación económica desfavorable, la emigración puede ser un paliativo, pero también, y yo lo que quiero que vean es movimiento histórico de cómo los afectos y la vivencia de emigrar se van a ir concretando, la reunificación familiar. En la misma medida en que pasa el tiempo, la reunificación familiar cada vez aumenta, y esa reunificación familiar después del 2013 puede ser aquí y puede ser fuera, y es un movimiento diferente. Luego aparecía también la inconformidad política. Vean que solamente, casi, siempre ha estado presente en esa multicausalidad que explicaba María Ofelia, desde el punto de vista sentido, desde el punto de vista psicológico, se focaliza en la contradicción de 1980, pero siempre está presente, siempre va a haber una proporción de personas, un área, un espacio de confrontación donde inconformidad política pueda ser motivo para emigrar.
La inadaptación social se ve a partir de los 90. No encuentro una forma de satisfacer mis proyectos, mis expectativas. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo emigrar. Entonces, de nuevo, los mayores inadaptados se les asignaron, porque no solo la representación social tiene lo que la gente siente, sino lo que el discurso les asigna, insisto, discurso jurídico, discurso político, discurso mediático, a la inconformidad que hubo en el 80, pero es la inconformidad que podemos estar viendo hoy, más o menos legitimada como una práctica la circularidad migratoria, pero sí cuando se ponen a reflexionar desde el punto de vista de las acciones a tomar y de las directrices que organizan el espacio de la vida cotidiana, que le corresponde a la ciencia política analizar, y yo estoy incursionando ligeramente desde la psicología, entonces entendemos el elemento que aparece solo en el futuro. ¿Y dónde está en el futuro? La incertidumbre. Si se mantiene la incertidumbre en el presente, yo tengo que ir a buscarme otro futuro en otro lugar. Esa es la evolución psicohistórica de las causas que hacen posible que la emigración o la migración se convierta en una opción para paliar las situaciones de crisis en la vida cotidiana. Hay una segunda lámina que es la evolución histórica de la connotación social de la migración en Cuba, o sea, la representación social de emigrar. Vamos a ir viendo cómo sale ahí. Lo primero es que hay una relación de rechazo-aceptación en determinados momentos históricos que no es la actual, aunque esto va a llegar hasta el 2013 nada más. Al nivel familiar, ¿cuándo se vivenció que cambió el signo de la relación de rechazo-aceptación? En los 90. ¿Qué pasó a principio de la revolución? El proyecto familia, el proyecto personal se fusionó con el proyecto social, con el proyecto político. La crisis económica de los 90 separó esa fusión y nunca más se ha vuelto a fusionar, porque realmente involucrar mis proyectos de vida personales y familiares en una revolución en ciernes, en una transformación total de mis pautas cotidianas, sí era un proyecto que articulaba con el estar en Cuba. La crisis de los 90 encontró que era posible viajar, era posible regresar, era posible de visita, emigrar, era posible tener un vínculo porque algo había sido puesto en la reflexión de la vida cotidiana. Puede existir la revolución, pero el que se fue no es malo. Mi familiar no le tiene que ir mal. Yo le deseo éxitos y me ayuda. Entonces, es importante entender ese punto de inflexión en la crisis económica de los 90, que luego lo único que ha pasado es una aceptación cada vez mayor del vínculo familiar, que no está exenta de conflictos. Hay familias que viven esa conflictividad de manera muy álgida, pero hay otras familias que la viven desde el dolor, porque emigrar es un evento altamente estresante para el que se mueve, para el que recibe y para el que queda. Entonces, ahora la dinámica es de otro tipo. Ahora la dinámica de la migración en este grupo social familia, pero puede ser en los colectivos de jóvenes, profesionales, pero puede ser en las amistades, cobra otro sentido. Luego, a nivel del discurso social que integra las regulaciones migratorias, que integra la prensa, que integra todo esto, hubo un momento muy importante en el diálogo del 78, que conocemos, en términos de quitar el no vínculo, la no comunicación. Hubo un proceso de comunicación legitimado por el gobierno de Cuba, de que era posible y a partir de ahí las visitas. Y más o menos hubo esa connotación de aceptación que cae en el rechazo de nuevo con los acontecimientos en Mariel y luego empieza a subir en su noción de aceptación. La noción de aceptación máxima, que no puede estar en esa gráfica porque fue el fin de semana pasado, es la forma del intercambio vinculante de nuestro presidente con ese grupo de emigrados con los que se reunió en Nueva York. Entonces, desde el punto de vista de la percepción de cambio, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no se percibió el diálogo del 78 como un movimiento de aceptación, que se siguió viendo en la vida cotidiana que rechazábamos la emigración. Y que después de este cambio en los 90, entonces ha seguido subiendo y hasta el 2013
se veía mucho más naturalizado en la familia, más naturalizado en los medios de comunicación y que le faltaba un poco a las medidas en el discurso que contenía esa naturalización de la migración. Después, lo que pasa es que desde el punto de vista de la representación social, hasta los 90 era solo irse del país. Después de los 90 es viajar temporalmente y después del 2013 es la posibilidad de retornar. Legitimado en las prácticas que se pueden llevar a cabo en la cotidianidad cubana. Entonces, ya no hay más ninguna lámina, ¿verdad? Creo que no. Y ya voy a terminar. Esa lógica de evolución psicohistórica, lo que nos está diciendo que el proceso de rechazo y aceptación está necesitando un proceso de integración a la nación. Y ahí van los ejemplos de las otras recomendaciones que me precedieron. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias cuando miramos este proceso en la subjetividad cotidiana? En la representación social de la familia emigrada, política y familia se separan. Son dos dimensiones de análisis. Evoluciona y coexiste la noción de exiliado, de emigrante y de migrante, viajero, se mueve. Se legitima moverse en busca de bienestar y satisfacción de necesidades, proyectos personales, profesionales y familiares. Emigrar aparece como estrategia de solución a la crisis en la vida cotidiana, pero, importantísimo, se buscan soluciones temporales. Ya no es definitivo, ya no es un para siempre, es una solución temporal de vínculos. Ahí aparece entonces el valor instrumental de las identidades. La ley de nietos, yo no dejo de ser cubana por tener un pasaporte español. Las percepciones sobre la ley de ajuste, eso nos ayuda a la adaptación al año y un día, nos dan tal cosa. Esas, las lógicas discursivas cambian a nivel de la solución temporal en la vida cotidiana. El miedo creíble apareció y ahora todo el mundo sabía de miedo creíble hace 3 años apenas como un instrumento que además es un incentivo para la salida del país por viajes irregulares, aunque salgamos por Nicaragua legalmente y luego me pongo en esa travesía irregular o para salir por mar, aunque haya devoluciones. Y el parol humanitario de este año se vivencia como oportunidad. Y hay personas que no se habían planteado emigrar como solución a la crisis y se plantean porque voy a perder esta oportunidad si alguien me puede poner un parol. Entonces, la complejidad de esas percepciones también atañen al proceso de retorno. Hay una dicotomía entre los que se fueron, los que se quedaron. Hay dolor a nivel familiar, hay reconocimiento, pero no hay legitimidad a nivel social. Hay un impacto en la familia en el proceso de toma de decisión para salir, pero también para retornar. Hay vivencias de rechazo de los retornados que estamos estudiando, que viven ahora o que se mueven y vienen, tanto aquí como allá, en los procesos de integración a nuevas prácticas cotidianas. Predomina la idea aquí de que se está mejor afuera y por lo tanto quien regresa es un fracasado. Hay una confusión en cuanto a las nociones de retornado, de reasentado, de reinsertado, de repatriado. Solo se percibe el movimiento como físico y definitorio. Y los conflictos en torno a la aceptación y la gestión de una posibilidad de un retorno virtual o implícito en las recomendaciones económicas que acaba de hacer el profesor Rafael, están en un área de imposible o de impas, donde no está respaldado ni por ninguna ley ni por ninguna política, está respaldado por las mentalidades, las representaciones sociales de los que les toca ejecutar esto. Y termino con 3 desafíos actuales. Potenciar el movimiento de circularidad migratoria que se legitima a todos los niveles de la sociedad y que propicia consensos en la gestión institucional. Superar la dicotomía de estar a favor o en contra como única forma de vínculo con el país de origen y legitimar un proceso de transformación en las diversas prácticas cotidianas, incluyendo las transnacionales. Construir espacios de encuentro para los proyectos de vida de la población cubana, sobre todo de los jóvenes, tanto en el país como en movimiento. Espacios de participación donde la desesperanza del aquí y el ahora se pueda reconfigurar en el presente, con las contradicciones del siglo XXI, y estoy hablando de los vínculos digitales, y que potencien la emergencia de acciones esperanzadoras como única forma de construir proyectos futuros del país, integrando esos movimientos.
trabajar en la transformación de esos contenidos, las representaciones sociales, las percepciones, las concepciones sobre la migración anclada en actitudes extemporáneas y ahistóricas, y continuar el proceso de una connotación social de la migración en Cuba que ha evolucionado históricamente del rechazo a la aceptación y hoy reclama la integración a la nación de todos sus connacionales, donde quiera que residan, siempre que estén a favor del bienestar personal y colectivo, del desarrollo de las localidades de sus orígenes, anclados en sus sentimientos de pertenencia, que permitan y potencien nuestro desarrollo cultural, deportivo, profesional, con acciones concretas que nos unan desde el orgullo nacional. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero decir algo, y creo que no es la primera vez que lo digo. La independencia de los lazos históricos que nos unen a ella misma. Siempre he admirado fuertemente el trabajo que realiza el Centro de Estudios Demográficos, otrora Centro de Migraciones Internacionales. Una parte. Siempre lo he admirado. Porque uno de los temas, el tema de la migración cubana, no lo han dicho, pero yo como cubano lo sé, ha tenido diferentes momentos según la percepción política. Ha tenido diferentes momentos. Y lamentablemente, el ciudadano común, ese que migra, ese que está en la crisis existencial, quizás si tuviera la posibilidad de conocer de manera más profunda estos análisis, tendría otra actitud, mi opinión. Y quiero hacer algo que no creo que sea anecdótico, pero no me queda más remedio que decirlo. Nuestras propias cortapisas, temores, limitaciones, insuficiencias, contribuyen a incrementar el impacto del bloqueo contra Cuba. Y esto se pone de manifiesto en la migración. Muy de manifiesto. Recientemente se da una especie de, yo diría, de toma y daca. Estados Unidos anuncia medidas para el sector privado en Cuba y nosotros simultáneamente, o casi simultáneamente, decimos que los cubanos residentes en el extranjero pueden invertir en Cuba. Sin embargo, ¿cómo usted se llama? Para no decirle el compañero. Dice que no hay legislación con respecto al asunto, ni hay política. La experiencia de Vietnam y en determinada medida también de China, llegado un momento determinado de sus transformaciones económicas, la emigración jugó un papel esencial como vehículo para el turismo, para la inversión, para la cooperación económica, incluso con legislación. Y hace más de, ahorita va a ser 20 años que yo trabajé en Vietnam, y hace más de 25 en que yo estaba investigando y realizaba investigaciones en Vietnam sobre muchos temas, entre ellos este. Y me doy cuenta que parece que todo eso cayó al vacío, porque son experiencias trascendentes que han contribuido de manera notable a la inserción internacional, a la participación en los flujos de capital internacional y sobre todo a la comprensión de qué cosa es la nación cubana, como se decía ahorita. No somos solo los cubanos que vivimos en la isla, también son los cubanos que viven en el extranjero que deben contribuir también con su sangre y con su billete a el desarrollo del país que le dio origen y que le dio vida. Ese es mi criterio. Y sigo dándole mi total beneplácito a el trabajo que realiza
yo diría, emocionante que realiza el Centro de Migraciones. Yo creo que antes que me digan embajador, dime lo que yo soy. Doctor en Ciencias Económicas y que fui alumno tuyo. Un placer. Otra intervención. Allá, por favor. Una curiosità, per favore. Circa 10 giorni fa in Italia, su un quotidiano di destra, è uscito un articolo in cui si descriveva l'acquisto di Lionel Messi da parte dell'Inter Miami come un'azione di propaganda antirivoluzionaria nei confronti di Cuba, facendo il parallelo invece con Maradona. Volevo sapere se viene percepita così, se questo tipo di propaganda è arrivata anche qui a Cuba o se è solo un'idea del giornalista italiano. Una curiosidad que tengo. Hace aproximadamente 10 días leí en un periódico de derecha en Italia un artículo sobre la adquisición de Lionel Messi en Miami, ¿cómo se llama? Inter Miami, como digamos, como una especie de propaganda anticubana, siempre en paralelo con Maradona, pro-revolucionario. Quiero saber si es así como se percibe este fenómeno, este hecho en Cuba, o si es simplemente una visión, digamos, del periodista italiano. Yo estuve recientemente en Miami, fue interesante hablar con algunos de los fanáticos de Messi. Y el criterio es, él vino por dinero, por lo que le iba a pagar aquí y por la posibilidad de desarrollar la liga de Estados Unidos, que él y Beckham son los que la van a echar adelante. No, yo creo que se ha intentado que él se pronuncie en contra de Cuba y lo otro, y él no ha hecho ningún pronunciamiento. O sea, mi opinión es que no es así. Eso es lo que quisieran ellos. Ellos quisieran que la presencia de Messi sea un aplauso a los anticubanos de Miami, pero yo no creo que tiene nada que ver con eso. Yo. En el sucinto y rápido esquema que presentaba acá, hablábamos de la intransigencia en el caso del sur de la Florida y de Miami en particular, de los medios de comunicación en particular. Yo coincido con Rafael. Para nada yo veo, y creo que no se puede presentar la presencia de Messi en Miami como un elemento contrario a Cuba ni de propaganda contra Cuba. No lo considero. Hasta ahora no se ha dejado utilizar. Hasta ahora no se ha dejado utilizar. Y hasta ahora sí se ha tratado de utilizar por parte de los medios de comunicación de la extrema derecha. Yo creo que por ahí va el asunto y muy personalmente pienso que Messi podría haber ido para Miami o para otra parte. Fue para allí porque creo que era un buen negocio, redituable, y por eso fue. Entonces no creo que pase de ahí, sinceramente. Ustedes me permiten hacer un comentario que el tiempo no me dio posibilidad. Un minuto. ¿Ustedes se imaginan qué cantidad de cubanos y de comerciantes en el sur de la Florida les interesa el negocio con Cuba? ¿Cuántas personas viven gracias a las remesas,
a las mercancías que compran los cubanos allá para mandar para acá, los que compran los que van de visita. O sea, hay un potencial completamente silenciado por la contrarrevolución de personas que están perfectamente interesadas en levantamiento del bloqueo, en el aumento en el negocio, en aumento en la remesa, en los viajes. Y yo pienso, si en algún momento nosotros pudiéramos llegar a esa población, a ese mercado que le interesa mucho Cuba y que está dispuesto a votar por un político que está, al contrario, dispuesto a abrir, porque les interesa a ellos como negocio. Yo creo que eso sería digno de una investigación que lamentablemente desde aquí no podemos llevar a cabo. Me encantaría, pero no podemos llevar a cabo. Disculpen la... Otra pregunta, comentario. Nada más. Bueno, sí. Sí. Un detalle, y es que si bien es cierto que el 85%, más del 85%, poco más del 85% de la migración cubana reside en los Estados Unidos, no toda la migración cubana reside en Estados Unidos. Cuando diseñamos políticas y trazamos políticas debemos tomar en cuenta los cubanos donde quiera que estén, porque también hay diferencias y oportunidades también diferentes para los cubanos que en los diferentes destinos. Sí, eso es interesante recalcarlo. Porque Cuba tiene actualmente más de un 11% de su población fuera, en diferentes categorías, sean como emigrados antes de la ley, del decreto de ley 302 de 2012, sean como cubanos residentes en el exterior posteriormente. Y ese 11%, una parte importante está en los Estados Unidos, pero hay un proceso de diversificación de los destinos de los cubanos que comenzó en la década del 70 y se afianzó en el 80 y 90, que marca también singularidades a la hora de Cuba establecer su política migratoria y hacia la inmigración, y que tiene que reconocerlo y diferenciarlo. Pero digo más, la política de Cuba hacia la inmigración tiene que además reconocer la diferencia entre vivir en Miami, entre vivir en el condado de Miami-Dade y vivir en el resto de la Florida o vivir en Chicago, Nueva York, etcétera, etcétera, en Kentucky, en Washington, etcétera, porque hay diferencias importantes que no se pueden perder de vista, lo cual no significa que a la hora de la proyección que se pueda tener ante determinado hecho, bueno, exista un concilio en ese sentido. Pero hay que reconocer esas diferencias, tanto fuera de Estados Unidos como hacia el interior de los Estados Unidos a la hora del diseño de política. Y ya que no hay otra pregunta, sí quisiera reafirmar el sentido de que el problema esencial hoy de la inversión y de la presencia de los cubanos en la economía cubana pasa en primer lugar por acabarlo de interiorizar, no solamente en las leyes, sino en el pensamiento de la acción gubernamental y política al interior de Cuba. Pasa por ahí, porque no obstante hoy todo lo que falta, y el presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba lo decía el fin de semana, por legislar en el ámbito de la inversión, con la que existe hoy, si se quisiera hacer y se pudiera llevar a cabo, se haría. Entonces, ahí hay un margen que tiene que ver en cómo los organismos centrales del Estado, en cómo las provincias, los municipios del país visibilizan el tema, lo cual tampoco nos puede asombrar, porque son más de 60 años de enfrentamiento, donde el tema migratorio ha sido una pieza funcional en ese enfrentamiento. No pensemos de que esto es sencillamente neutral y que no ha pasado nada, porque sí ha pasado y sigue pasando. Y eso mediatiza cualquier acción que se vaya a realizar gubernamental, aunque la política esté definida. ¿Algún otro criterio? Bueno, entonces cumplo con el tiempo. Muchas gracias. Lo que tú decías ahora explica la discrecionalidad, Claro. que es un tipo